Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga. ¿Cómo les va? Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacútec y es una bendición estar el día de hoy con ustedes y estamos en nuestro servicio dominical, hoy domingo 11 de octubre. Es impresionante cómo pasa el tiempo, pero es una bendición poder usar estos canales, esta tecnología para poder transmitir nuestros servicios por este tiempo de cuarentena. Quiero agradecerles por estar con nosotros, gracias por ser parte de esta comunidad en Calvary Chapel Pachacútec, gracias por estar con nosotros a través de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, de los devocionales diarios. Es una bendición poder compartir con ustedes día a día más de las cosas del Señor. Gracias por estar con nosotros, vamos a orar para poder tener nuestro estudio el día de hoy y dejar que el Señor hable a cada uno de nosotros. Acompáñame con una oración, por favor. Dios, te damos muchísimas gracias por darnos la bendición de poder seguir disfrutando de tu palabra cada día. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel, eres un Dios lleno de gracia y de misericordia. Gracias por permitirnos abrir las Escrituras el día de hoy y seguir considerando más a través de las biografías de estos grandes hombres que tú usaste, Padre, para gloria de tu nombre. El día de hoy hablaremos de Gedeón y yo te pido, Señor, que en estos 2 domingos que veremos la historia de este hombre, todos nosotros podamos ser edificados a través de lo que tú hiciste en su vida, Padre. Unge mis labios con tu Santo Espíritu, te pido, y Señor, que tú hables a través de nosotros, Dios. Gracias te damos, todo sea para tu gloria, Señor. Gracias, edifícanos, Señor, háblanos, háblame a mí mismo, Señor, te pido, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado considerando diferentes biografías, 3 exactamente. Hemos visto al padre de la fe, a Abraham. Hemos considerado ya pues también la vida de Moisés, aquel hombre que Dios usó para sacar de esclavitud a su pueblo y conducirles por el desierto rumbo a tierra prometida. Y finalmente hemos considerado también la historia de Josué, un hombre al cual Dios lo capacitó para tomar el lugar de Moisés y ser aquel hombre que Dios usaría para darle la tierra prometida finalmente a Israel. Y nos encontramos ahora en un periodo de la historia de Israel, un periodo el cual se denomina el periodo de los jueces, que abarca probablemente entre 350 a 400 años, donde Israel va a pasar un periodo realmente oscuro en su vida. Hay una secuencia constante en este libro. El pueblo de Israel está viviendo un tiempo realmente de oscuridad, tras la muerte de Josué. Dice que los hijos de Israel están completamente desubicados, están realmente haciendo las cosas a su manera. Josué no dejó un líder en lugar suyo, y es interesante que el pueblo de Israel comenzó en una manera equívoca a hacer las cosas incorrectas delante de Dios. Los hijos de Israel, nos dice el capítulo 2 de los jueces, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Estaban sirviendo a los Baales, dejaron a Jehová, dice, al Dios de sus padres, aquel Dios todopoderoso que les había dado tantísimo, que les sacó de tierra de Egipto, y dice que se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Y es interesante que ahí en Jueces capítulo 2 nos dice que dejaron a Jehová, y escucha esto, estaban adorando a Baal y a Astarot, y dice que la ira de Jehová, el furor de Jehová se encendió contra ellos y los entregaba en mano de los moradores de aquellos lugares. Israel se apartó rápidamente de Dios. Israel estaba sirviendo a dioses ajenos y Israel estaba adorando a esos dioses ajenos. La ira de Jehová venía sobre ellos. Dios usaba en este periodo de los jueces a sus enemigos de Israel para que los oprimiesen, para que realmente ellos puedan despertar de donde estaban y volverse a Dios, consultar a Dios. Durante ese tiempo Dios usó a diferentes hombres y podríamos hablar de diferentes hombres que son mencionados aquí, pero el día de hoy vamos a tomar la vida de Gedeón, el varón esforzado y valiente. Quizá podamos llamar a nuestro estudio el día de hoy así: Gedeón, el varón esforzado y valiente. Y quiero decirte algo muy importante, que por favor es el deseo de mi corazón que lo consideremos. Dios a menudo escoge al más pequeño. Dios a menudo escoge al más pequeño
para demostrar que la salvación no depende de la fuerza, ni de la edad, ni de la sabiduría personal, sino de su palabra, La salvación no depende de la fuerza, edad, sabiduría, sino de su palabra. Escucha, vamos a ver el capítulo 6 el día de hoy del libro de los Jueces, y vamos a aprender ahí más acerca de la vida de Gedeón, el varón esforzado y valiente. Por favor, acompáñame en tu Biblia a Jueces capítulo 6 y leamos los primeros versículos ahí. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel se había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Israel se encontraba en este periodo de la historia, este periodo realmente oscuro en la historia de Israel. Estaban o pretendían querer jugar con Dios. Hacemos lo malo, nos arrepentimos, pedimos la ayuda de Dios, Dios viene con nosotros, nos da la victoria y volvemos nuevamente en ese ciclo. Pero es interesante que al llegar al capítulo 6, Israel se encontraba en ese ciclo. Los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios usó en esta ocasión a los madianitas. Dios usó a este pueblo para ser su aguijón sobre Israel, para hacerlos entrar en razón. Y dice que la mano de Madián, los madianitas, prevalecía contra Israel. Realmente el pueblo de Israel no la estaba pasando para nada bien en este periodo de la historia. Y lo triste es en el versículo 2, ¿dónde se encuentra Israel? Dice que se habían hecho cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, dice. ¿Por qué? Porque subían los madianitas y los amalecitas, y cuando Israel había sembrado, ellos subían y los atacaban. Escucha esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está viviendo Israel? Están viviendo en cuevas, en montes, en cavernas. Han perdido todo. Y esto es triste, porque esto nos hace ver algo que ocurre siempre. El pecado nos hace perder muchísimo. El pecado nos hace perder demasiado. Nunca el pecado nos conduce por caminos de bendición o de extensión o de fortificación, quizá. Mira, el pecado siempre nos va a llevar de un lugar de donde hemos estado tan en alto, nos va a traer a lo más bajo, a lo más profundo. Nos va a llevar a ese lodo cenagoso que menciona el libro de los Salmos. Es interesante, ellos estaban en cuevas, en cavernas. Ellos estaban viviendo de una manera tan humilde, por así decirlo, tan insignificante. El pecado nos roba aquello en lo que hemos trabajado tanto. En serio, el pecado nos quita demasiado. E Israel estaba pecando. ¿Cuál era el pecado? Estaban abandonando al Dios verdadero, al Dios que hizo tanto por ellos. Estaban olvidándolo y estaban sirviendo a un Dios falso. Estaban en pos de los Baales. Estaban haciendo totalmente lo que ofendía a Dios. Dios les había dicho claramente: no tengan dioses ajenos delante de mí. Y es lo primero que estaban haciendo. No adoren ídolos. Y es lo que estaban haciendo. El gran problema con el pueblo de Israel era que se habían olvidado de Dios. Ese era el gran problema. Se habían olvidado de Dios y estaban seducidos por su pecado. Dice que sucedía que cuando Israel había sembrado, que subían los madianitas y los amalecitas, y acampando contra ellos, nos dice el verso 4, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Escucha, cuando menciona Gaza, lo que está mencionando aquí es que toda la tierra de Israel era devastada. Toda la tierra de Israel era devastada. Pues el juicio de Dios contra su pueblo también fue severo.
también fue fuerte. Dios vio, ¿sabes qué? Ustedes están haciendo lo que me ofende, ustedes están haciendo lo incorrecto, ustedes tienen que entrar en razón, ustedes tienen que volverse a mí, y la única manera de hacerlo es usando este método, un poco difícil. Dios tiene métodos para atraernos hacia Él. Sus métodos en verdad muchas veces son cuerdas de amor, pero en otras ocasiones cuando no reaccionamos ante esas cuerdas de amor, también Dios viene así fuertemente, como lo estamos viendo aquí en el libro de los Jueces. Ahí estaba Israel escondido en cuevas, escondido en cavernas, en los montes. Ahí estaban los madianitas hostigándolos, devastándolos, quitándoles absolutamente todo. El verso número 6 de Jueces 6 nos dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahora, esto es triste, en verdad, esto es triste por dos cosas. Número uno, dice que están empobreciendo en gran manera. Dios no les llevó a la tierra prometida para que ellos estén en esa condición. Dios les dijo: les llevaré a una tierra que fluye leche y miel, y les haría realmente estar firmes, estables en esa tierra, les bendeciría, era la promesa dada a Abraham. Pero por causa de su desobediencia y de su pecado, ahora se encontraban así, se encontraban empobrecidos en gran manera. Eso es triste, y aún es triste también que vemos a los hijos de Israel clamar, ¿ok? Pero están clamando al Señor. Eso es bueno, tú dirás, claro que sí, es bueno. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Es excelente clamar, es excelente buscar el rostro, pero es triste ver que ellos solamente están buscando el rostro de Dios cuando están en la calamidad total. Antes de eso, están disfrutando de la desobediencia, del pecado. No están clamando a Dios, no están buscando de Él. Eso es lo que vemos en este verso. Acompáñame entre versos 7 al 10 de Jueces 6. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió, dice, verso 8, a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses ajenos de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis oído mi voz. Interesante, dice que ellos clamaron a Dios, y el verso 7 dice que cuando clamaron a Jehová por causa de los madianitas, el Señor siempre escucha nuestras oraciones, el Señor está atento en todo momento. Y dice que Dios envió a un varón profeta. Este varón profeta no es mencionado su nombre, y realmente no necesitamos que su nombre sea mencionado. Dios usó a este hombre sin nombre aquí reconocido. Obviamente Dios sabe quién era, cuál era su nombre, pero Dios usó a este hombre, este profeta, para mostrarle a Israel cosas puntuales. Número uno, este varón desconocido, este profeta, le dijo a Israel quién era Dios. Dios era aquel que les escuchó también en el pasado, cuando ellos estaban clamando a causa de la servidumbre que les acontecía en Egipto. Dice: yo os hice salir de Egipto, yo os hice sacar de la casa de servidumbre. Y este varón profeta también le comunica a Israel: yo los libré de mano de los egipcios, yo los libré. Me encanta la palabra que este profeta les da. Les está recordando quién es Dios. Y me encanta la manera que Dios usa a diferentes personas en las escrituras. Este varón profeta es usado para comunicarle algo puntual a Israel. Su nombre no es mencionado. Y escucha esto me hace pensar en algunas cosas. Muchas veces nuestros nombres quizá o no se nos dará un reconocimiento que muchas veces como seres humanos queremos que se nos dé. No necesitamos ser reconocidos por los hombres. Lo que necesitamos es simplemente cumplir la voluntad de Dios. Y este varón profeta, aunque su nombre no es mencionado, cumplió la voluntad de Dios. Dios le dijo: ve a Israel y comunícales. Y Dios envió, dice, a los hijos de Israel un varón profeta, y él fue fiel
a la comisión dada por Dios. Simplemente necesitamos fidelidad, obediencia, no necesitamos reconocimiento en esta tierra. El reconocimiento viene de Dios. Lo importante aquí es que este varón profeta le comunica a Israel exactamente lo que Dios hizo. Los sacó de Egipto, los sacó de servidumbre, los libró de mano de los egipcios. Y es interesante que Dios les había dicho, ¿sabes qué? Yo voy a estar con ustedes. Pero este varón profeta les comunica exactamente, escucha esto, lo que estaba pasando en ellos. Dice al final del verso 10, ustedes no han obedecido a la voz de Dios. La causa del problema de la desobediencia era la desobediencia en Israel. La causa por la cual Israel empobrecía en gran manera era su propia desobediencia. Los israelitas pensaron, son los madianitas los que vienen, nos oprimen, nos quitan todo. Simplemente ellos eran los instrumentos, los cuales Dios estaba usando para disciplinar ahora a su pueblo. Pero la verdadera causa no eran los madianitas, no eran los amalecitas, era Israel mismo. Muchas veces buscamos fuera cuando realmente todo está aquí, dentro de nosotros. Cuando somos nosotros los que le estamos fallando a Dios en demasía. Cuando somos nosotros los que estamos haciendo realmente lo que Él no quiere que hagamos y estamos buscando por otros lados para encontrar culpables, pero el gran culpable soy yo, somos nosotros. Eso es lo que vemos aquí. Verso 11 al 14 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Paremos ahí un ratito. Ahora, quiero decirte algo que me impresiona a través de la vida de Gedeón. A través de la vida de Gedeón, yo puedo ver la manera de obrar de Dios. Es una manera increíble. Gedeón no tiene mucha aventura en su vida. Realmente, lo que prima en su vida, lo que está alrededor de su vida, realmente más que aventura, es mucho temor. Hay demasiado temor, hay incertidumbre por todo lo que está aconteciendo. Su país, su nación está siendo devastada. Su familia está sufriendo, él mismo está sufriendo, la gente alrededor no la está pasando bien para nada, las cosas están difíciles. Pero en ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de incertidumbre, Dios tenía un plan impresionante en la vida de este hombre, en la vida de Gedeón. ¿Te has puesto a pensar? No sé cómo está tu vida, ¿ok? Cada uno de nosotros sabe exactamente en el punto que estamos, ¿ok? ¿Te has puesto a pensar que en el punto que estás, Dios puede hacer algo tan grande, tan radical, de cambiar todo y llevarte en un rumbo completamente diferente? Dios actúa de una manera impresionante. Dios va a tomar a Gedeón y le va a sacar de incertidumbre, de temor, de zozobra en la que se encontraba, y lo va a llevar a un lugar mucho más alto, que por ningún momento creo que a Gedeón se le hubiera pasado por la mente. Dice que el ángel de Jehová vino y se sentó en la encina que está en Ofra y está mirando a Gedeón atentamente. ¿Qué está haciendo Gedeón? Dice que él está sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él está haciendo todo rápido y presuroso y oculto para que no pierdan lo que tenían, ¿ok? Y en ese momento viene el ángel de Jehová, una cristofanía, una aparición de Cristo probablemente en el Antiguo Testamento, y habla a Gedeón y le dice, hey, varón esforzado y valiente. Y Gedeón voltea para saber a quién se refería. Yo no creo que Gedeón haya dicho, yo no soy ese varón esforzado y valiente, yo no soy para nada eso. Gedeón responde, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Gedeón tenía dudas de que Dios estaba con ellos.
que Jehová estaba al lado de ellos. Él tenía dudas, él veía todo a su alrededor y veía toda la devastación que acontecía al pueblo de Israel, y él decía: es imposible que Dios esté con nosotros. No, él no está con nosotros. Era su razonamiento. Y las escrituras nos muestran que Dios estaba con ellos. Ellos eran los que estaban distantes de Dios. Dios nunca deja de estar con nosotros, siempre está ahí. Nosotros comenzamos a levantar paredes de separación. Esas paredes, esas barreras de separación son el pecado que se van levantando gradualmente. En cuanto más nos aferramos al pecado y nos alejamos de Dios, se van levantando esas barreras. Y eso es lo que está aconteciendo aquí. Gedeón dice: yo creo que Dios no está con nosotros, porque mira lo que nos acontece. Si Él realmente estuviera con nosotros, nada de esto pasaría. Verso 14 al 16. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Verso 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es interesante, Dios le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Realmente algunos han tomado esto como una burla. No es una burla. Algunos dicen: pero Gedeón no tenía fuerza. Si Gedeón hubiera tenido fuerza, estuviera peleando, estuviera haciendo algo. Mira, esto no era una burla, esto era un aliento para Gedeón. A pesar de la situación en la que Israel se encontraba, Gedeón estaba trabajando, estaba sacudiendo el trigo. Él realmente estaba haciendo algo para poder ayudar en la situación tan apremiante que se encontraban. Me encantó esto y quiero compartirlo contigo, ¿ok? Me encantó esto y quiero compartirlo contigo. Estaba leyendo un comentario acerca de este punto y lo voy a leer tal cual estaba, ¿ok? Dice lo siguiente: Dios llamó a Moisés cuando estaba cuidando las ovejas de Jetro. Dios llamó a David cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre. Los apóstoles fueron llamados cuando estaban pescando y remendando sus redes. Escucha esto: Dios usualmente se aparecerá a los ocupados en visiones. Dios usualmente se aparecerá a los ocupados en visiones. Satanás lo hace con los que están ociosos en múltiples tentaciones. Interesante. Una vez más, ¿estás conmigo? Dios llamó a Moisés y David cuando estaban cuidando ovejas, ¿ok? Los apóstoles fueron llamados cuando estaban pescando o remendando sus redes. Dios usualmente se aparecerá a los ocupados en visiones, mas Satanás lo hace con los que están ociosos en múltiples tentaciones. Interesante. Gedeón no era realmente un varón ocioso, un varón totalmente cobarde. Realmente le estaba haciendo algo. Quizá no en la forma que debería hacerse, pero tenía una visión, quería hacer algo. Y ahí estaba Dios para ayudarle, ahí estaba Dios para alentarle, para decirle: ¿sabes qué? Varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Consideremos la respuesta de Gedeón. Entonces le respondió y dijo: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre, nos dice el verso 15. A Gedeón le costó creer que él podía llegar a ser alguien que podría hacer grandes cosas para Dios. Realmente le costó creer eso. Dios le está diciendo: ve y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Y realmente lo que vemos en Gedeón es que le costaba creer eso. Pensemos un momento en esto. Pensemos en Abraham, en Moisés y en Josué, los tres hombres que ya hemos estado estudiando. Yo creo que ninguno de ellos pensó hacer o ser grandes instrumentos para hacer todo lo que hicieron. Dios es increíble. Él hace cosas en nosotros y a través de nosotros que jamás imaginamos. En verdad, Dios actúa en una manera impresionante. Muchas veces podemos escuchar testimonios de grandes hombres usados por el Señor, usados en una manera potencialmente tan grande. Creo que estos hombres jamás imaginaron ser esos instrumentos a los cuales Dios usó.
Pero así actúa Dios. No creo que Abraham, Moisés y Josué, los que ya hemos estudiado, estuvieron pensando, yo voy a ser un instrumento de Dios poderoso. Ninguno de ellos. Abraham ya era un anciano, Moisés ya era un hombre anciano también, Josué era el sucesor de un gran líder. Ninguno de ellos estaba pensando que sucedería algo así, pero sucedió. Y Gedeón jamás estaba pensando en esto, jamás. Y por eso Gedeón está respondiendo, dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Gedeón le costaba creer. Mira, muchas veces nos puede costar creer, ¿ok? A Gedeón le costaba creer que él podía ser el instrumento que se necesitaba para aquella situación tan apremiante. Lo que estaba pasando a Israel realmente era difícil, era una situación difícil y le costó. Pero Dios le da la seguridad de algo en lo cual Gedeón debería descansar. Consideremos el verso 16, Jueces 6:16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Escucha esto, Dios le aseguró a Gedeón dos cosas puntuales. Número uno, que Dios mismo estaría con él. Y número dos, que la victoria estaba asegurada. Esto es importante. ¿Cuán importante es estar seguros de esto? Es bueno saber que Dios nos envía, ¿correcto? Sabemos que Dios nos envía, ok, tenemos la seguridad, pero es aún más importante saber que Dios está con nosotros. ¿Tú recuerdas qué dice Romanos 8:31? Romanos 8:31 dice, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, todo está bien. Y eso es lo que Dios le comunica a Gedeón. Dios le comunica, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Lo que necesitamos escuchar esta mañana, quizá Dios ya te lo está diciendo a ti, yo estaré contigo. Esa es la promesa de Dios para Gedeón. Es más, es la promesa de Jesús para nosotros en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Interesante. Al final del capítulo 28 de Mateo, yo estaré con ustedes todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es la seguridad del creyente. ¿Sabes cuál es la seguridad de nosotros como creyentes? Que Dios está con nosotros. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Escucha esto. Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Lo crees? Dilo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Eso es lo que el Dios le dijo a Gedeón. Ciertamente yo estaré contigo. Qué maravillosa promesa nos da el Señor el día de hoy. Verso 17 hasta el 21, vamos a leer. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Ahora, Gedeón le pide una señal, ¿ok? Gedeón está pidiendo una señal al ángel de Jehová y le dice, te ruego si he hallado gracia delante de ti, me des una señal. Realmente no estaba mal que Gedeón pidiese una señal. En verdad, él está pidiendo una señal de confirmación. Había una gran tarea que cumplir y Gedeón quería estar seguro de algo, que todo lo que estaba pasando era designio de Dios. Y cuando se trata sobre dirección de cosas que no están específicamente detalladas en la palabra de Dios, en verdad es posible que podamos buscar y esperar confirmación en varias maneras. Y Gedeón está pidiendo esto, le está diciendo, dame una señal, por favor. Y no está mal. Y esta señal le es dada. Dice que subió fuego de la peña y Gedeón ha pedido una señal y la señal le ha sido dada. Es interesante. No, Dios no le condenó, Dios no le dijo, eres un incrédulo, Gedeón, yo te estoy hablando y tú no me estás haciendo caso. No, Dios sabe nuestra condición. Dios sabe cuánto muchas veces hay temor en nuestras vidas, ¿ok? Y Gedeón nos muestra que podemos realmente
hablar con Dios y le dice, humildemente, le dice, te ruego, si he hallado gracia delante de ti. Gedeón prepara toda su ofrenda, todo delante del Señor, prepara este cabrito, los panes sin levadura, todo, la carne, y hace exactamente lo que el ángel de Dios le dice, y fuego consume la ofrenda de Gedeón, mostrando de esta manera la aceptación, la aprobación y sobre todo, escucha esto, la intervención de Dios. Dios estaba detrás, delante de todo este proyecto, de todo este plan. Dios le estaba guiando a Gedeón. Dios le estaba guiando a Gedeón. Cuán maravilloso es saber que Dios nos está guiando. Mira, era correcto lo que estaba haciendo Gedeón. Había cierto temor. En verdad, había muchísimo. Y es normal. Pero Gedeón no se está dejando atar por su temor. En verdad, pausadamente está respondiendo a lo que Dios le está diciendo. Algunos son más osados, ¿ok? Abraham fue un poco más osado en la fe, pero Gedeón paulatinamente su fe se fue incrementando. Vamos a hablar de eso en un ratito. Consideremos la reacción de Gedeón, versículos 22 al 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Ahora, es interesante, Gedeón está totalmente sorprendido por esta aparición del ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le dice a Gedeón: Paz a ti, no tengas temor, no vas a morir. Ahora, ¿por qué tenía temor? Gedeón estaba viendo algo que no había visto antes. Era una experiencia sobrenatural, que hasta el más valiente puede sentir temor, y obviamente Gedeón sintió temor. Era una experiencia sobrenatural, pero escucha, en este temor que tenía Gedeón, en este temor tan grande, ahí estaba el Señor para infundirle aliento. Me gusta esto. El Señor le dice: paz a ti. No sé cómo estás tú hasta este punto, pero yo siento muy ministrado por el Señor el día de hoy. Número uno, el Señor me ha dicho, y te lo ha dicho a ti también: ciertamente yo estoy contigo. Número uno, ya nos lo dijo. Número dos, ¿sabes qué nos está diciendo el Señor? Paz a ti, paz a ti, no tengas temor. Me encanta la manera en la cual Dios viene y nos habla. Dios es tan claro. Estamos en un periodo de la historia. Quizá tú estás en un momento de tu vida donde hay mucha turbación, mucho temor. ¿Sabes qué nos está diciendo el Señor esta mañana? Paz a ti. No tengas temor, no morirás. Y es interesante que Gedeón responde a eso edificando un altar y le da un nombre al altar, Jehová Salón, que significa Jehová es paz. Jehová es paz. Habían tantas cosas que estaban ocurriendo alrededor de la vida de Gedeón, y de un momento a otro todas estas cosas podían turbarlo, pero finalmente Dios le dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios le dio esa paz a Gedeón. Gedeón disfrutó de esa paz y lo demostró poniéndole este nombre al altar que había edificado, Jehová Salón. Escucha esto: solo en Dios encontramos verdadera paz. No busques paz fuera de Él. No busques paz fuera de Él. Ahora sí podemos decir algo interesante. Ahora sí Gedeón estaba listo para empezar su ministerio o cumplir su llamado. ¿Cuál era su llamado? ¿Cómo era cumplir su ministerio? Ser el instrumento para salvar a Israel de mano de los madianitas. Y veamos lo que va a acontecer inmediatamente en la vida de Gedeón. Versículo 25 hasta el 27. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Ahora, en versículo 25 encontramos algo importante. Cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios,
Dios está listo para comunicarnos o revelarnos completamente su voluntad. Gedeón ha empezado a ser sensible a la voz de Dios. Gedeón está escuchando todo lo que Dios le está diciendo hasta este momento. Y ahora sí, Dios le comisiona a Gedeón específicamente en algo. Gedeón tenía que derribar el altar pagano que su padre había edificado. ¡Wow! Esto es algo interesante. La primera cosa que Dios le está pidiendo a Gedeón, lo podríamos decir de esta forma. Dios le está pidiendo a Gedeón que ordenara su casa. Eso es lo que le está pidiendo. Acuérdate, hay en casa de Gedeón, en la casa de su padre, un altar pagano. Y siempre es la mejor opción ordenar en primer lugar nuestra casa antes de tratar de emprender cosas mayores. Acuérdate de eso. La mejor opción, la primera opción, es ordenar nuestra casa antes de emprender cosas mayores. Y eso es lo que Dios le está pidiendo. Le está desafiando Dios a Gedeón en obediencia. Y Gedeón está respondiendo en obediencia. Dice que Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Eso nos dice el verso 27. Pero tenía temor de hacerlo de día por la familia de su padre y lo hizo de noche. Tenía temor por la casa de su padre y por los hombres de la ciudad. Ahora, era correcto que tuviera temor, en verdad. Es un ser humano y siempre va a haber temor. Pero igual, una vez más lo digo, ese temor no lo frenaba a Gedeón. El temor muchas veces pone un lazo, pero Gedeón está venciendo ese temor poco a poco y está avanzando. Vamos al verso 28 hasta el 32. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día fue llamado Gedeón Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Hacer las cosas bien no siempre le agradará a todos, ¿ok? Acuérdate, hacer las cosas bien no siempre le agradará a todos. ¿Qué es lo que le había pedido Dios hace un momento a Gedeón? Derriba el altar de la casa de tu padre. Quita todos los ídolos de ahí. Gedeón lo hizo. Y ¿sabes qué? Él estaba haciendo las cosas bien, pero la gente de alrededor no le iba a decir, bien Gedeón, todo está perfecto, todo lo que estás haciendo es correcto. No, iba a experimentar oposición. Y la oposición la experimentó con los de la ciudad, los de su ciudad. En verdad, aquellos que siempre han vivido en oscuridad, muchas veces les cuesta salir de esa oscuridad. Y todos están rechazando lo que Gedeón estaba haciendo. Le están dando un veredicto para Gedeón. Le están diciendo a su papá, le están diciendo, saca a tu hijo para que muera. En verdad, hacer la voluntad de Dios ofende a muchos, pero honra a Dios. Hacer la voluntad de Dios puede que ofenda a muchos, pero honra a Dios. Los de la ciudad se sentían ofendidos porque sus ídolos habían sido derribados. Ahora, Gedeón se está enfrentando a los suyos. Era su primera prueba. Ahora Gedeón enfrentaría otra prueba. Escucha esto, el verso 35 dice... El verso 33, dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. La segunda prueba que se enfrentaría a Gedeón era ya a sus enemigos. Dice que los madianitas, amalecitas, los del oriente se juntaron a una. Primero, Gedeón tenía que experimentar una situación difícil, apremiante, con los de su ciudad, por haber derribado los altares de Baal. Ahora tiene que enfrentarse a todos estos ejércitos que se han juntado como un solo ejército para darle pelea, para darle batalla. ¡Wow! Las cosas se están poniendo interesantes en la vida de Gedeón. Acuérdate, todo ha cambiado radicalmente. De tener poco o nada de responsabilidad, ahora Gedeón tiene que guiar a Israel a la batalla contra sus enemigos. Las cosas han cambiado apresuradamente. ¿Qué necesitaba Gedeón? Mira el siguiente versículo, por favor.
Dice, verso 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. ¡Wow! ¿Qué necesitaba Gedeón? Necesitaba algo muy puntual. ¿Sabes qué? Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Dios fortaleció a Gedeón sobrenaturalmente. Le dio de su espíritu. Dios capacitó a Gedeón con poder divino para comisionarlo en el liderazgo. Escucha esto, no podemos ser buenos líderes capaces de pelear las batallas del Señor si no lo hacemos a través de su Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Gedeón está enfrentando las pruebas en su casa con sus familiares, sus vecinos, los de su ciudad. ¿Quién derribó el altar de Baal? Todos los ejércitos de los madianitas, los amalecitas, los del oriente se han juntado, una gran situación, pero Dios sabía lo que necesitaba. Acuérdate lo que Dios le había dicho a Gedeón. Dios le había dicho, yo estaré contigo. Y la forma más palpable que podía sentir Gedeón que Dios estaba con él era que su espíritu venga sobre él. Cuán importante es tener la seguridad que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, que Él nos ha ungido, que Él nos ha llenado, que Él nos ha capacitado para hacer las grandes cosas que Él quiere hacer a través de nosotros, y que solo seremos capaces de hacerla cuando el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros, para capacitarnos a cada uno de nosotros. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Terminemos el capítulo, verso 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Verso 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón le había pedido una señal a Dios. Gedeón le pidió una segunda señal a Dios, y Gedeón le pide una tercera señal a Dios. Ahora, ¿fue Gedeón un hombre de fe? ¿Fue Gedeón un hombre de fe? Quiero leer este pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 11, si quieres acompañarme en tu Biblia. Es el capítulo de la galería de los hombres de la fe. En Hebreos 11:32, el autor dice, 32 y 33, lo siguiente: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los otros profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Gedeón es contado en los hombres de fe. Gedeón es contado, es mencionado como un hombre de fe. Gedeón, escucha esto, tenía un gran reto delante de él. Gedeón tenía una super misión delante de él. Iba a guiar al pueblo de Dios, a Israel, a la batalla contra un gran ejército. Muchos de nosotros, si se nos pide hacer algo tan grande así, podríamos temblar y rehusarnos. Podríamos rehusar ser obedientes a lo que Dios nos pide. Entonces no debemos criticar a Gedeón y decir, oye, pidió una señal, pidió otra señal, pidió otra señal. No, este es un cobarde. No, quiero dejarte con esto. La débil fe de Gedeón era aún más grande que no tener fe. La débil fe de Gedeón era aún más grande que no tener fe. Realmente Gedeón sí era un hombre de fe, pero su fe fue creciendo gradualmente. Él no fue quizá como ese gran hombre de fe que lo fue Abraham, pero la fe de Gedeón fue creciendo. Y eso es lo que Dios quiere en ti y en mí, que nuestra fe comience a crecer gradualmente. ¿Cuánto tiempo conoces del Señor? ¿Cuánto tiempo estás sumergido en el cristianismo? ¿Cómo está tu fe? ¿Cuáles son las cosas que Dios te ha llamado a hacer y hasta ahora no las haces por temor?
Mira, aunque Gedeón tuvo temor y pidió 1, 2, 3 señales, finalmente fue. Y vamos a hablar de eso la siguiente semana. Vamos a considerar más de la vida de Gedeón. Pero escucha esto. Dios usó a este varón esforzado y valiente. La poca fuerza y la poca valentía que había no importó en la vida de Gedeón, no importó en Dios. Dios vio que tenía un corazón dispuesto para hacerlo. Aunque rehusó, muchos han rehusado hacerlo, pero finalmente él estaba ahí, obedeciendo al llamado de Dios, y su fe se fue incrementando. Consideremos lo que Dios nos ha hablado a través de la vida de Gedeón y pongamos en práctica para gloria y honra de su nombre. Padre, te damos muchísimas gracias por permitirnos considerar el día de hoy más de la vida de este hombre, hombres de la Biblia que tú usaste para tu gloria, hoy a través de Gedeón. Gracias por hablarnos a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser varones esforzados y valientes. Y gracias por darnos la seguridad de que tú estás con nosotros, de que tú nos das paz y que tú nos envías. Ayúdanos a que nuestra fe crezca y sea fuerte cada día más en ti. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y a obedecerte en lo que tú nos pidas hacer. Muchas veces seremos desafiados como lo fue Gedeón. Gedeón tenía que confrontar en su casa los altares de su padre, traer abajo. Quizá tú nos pides confrontar muchas cosas en el hogar. Que tengamos la valentía, Señor, sabiendo muchas veces que eso no agradará a muchos. Pero queremos hacer lo que te agrada a ti, no lo que le agrada al hombre. Queremos honrarte a ti sobre todas las cosas. Gracias, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amada familia. Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.